¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas. Aquí comienza Final Abierto. Hoy vamos a tratar varios temas, entre ellos cómo construir una comunidad justa para todos los colectivos. Vamos a hablar de la equidad de género, pero también de la equidad para la comunidad LGTBI y además brecha digital. ¿Qué pasa con los estudiantes, con las estudiantes, con los docentes y las docentes que se vieron en este tiempo en el gran desafío de sostener el vínculo educativo? Esta semana vamos a hablar un poco de lo que pasó en la Cámara de Diputados de la Nación con la primera sanción del presupuesto 2021, cómo se dividió el voto de los correntinos. Y a propósito de la legislatura, también vamos a hablar de lo que pasó esta semana en la Cámara de Diputados de la provincia de Corrientes, donde la oposición pidió la preferencia para tratar los temas de paridad y voto joven, pero no tuvo eco en el oficialismo y de nuevo esos dos proyectos siguen esperando voluntades para poder tratarse. Una red de trata virtual con, lamentablemente, personas afectadas aquí en la ciudad de Corrientes, denunciada por la doctora Pía Aquino. Con ella vamos a hablar. Nos va a contar cómo fue la metodología y cómo son las acciones legales que llevan adelante para tratar de desmantelar la misma. Aquí, en Final Abierto, sabemos dónde comienzan las noticias, no dónde terminan. Marcelo Velázquez de la Fundación Más Voces. Vamos a hablar de la brecha digital, un tema del que tal vez todavía no estaban enterados o enteradas, pero con la pandemia no pudieron quedar afuera. ¿Cómo estás, Marcelo? Buenas tardes, Gabriela, ¿todo bien? Gracias por venir. A ustedes por el espacio. Bueno, contanos en relación a la educación, que es el campo al que ustedes se dedican desde la Fundación, ¿qué vieron a partir del comienzo del aislamiento social preventivo y obligatorio con los niños y niñas que estaban en situación de escolaridad? Bien, para contextualizar, Fundación Más Voces trabaja con 10 escuelas en la ciudad de Corrientes. La ciudad de Corrientes, barrios periféricos, escuelas públicas o parroquiales, pero de barrios periféricos. Estábamos trabajando, planificando el año, llegó el 16 de marzo y bueno, de un día para otro la escuela cerrada y ahí afloraron un montón de cuestiones que siempre estuvieron, pero que esto nos puso sobre la mesa, como se dice. Y la verdad que la cuestión de la conectividad es transversal a toda la sociedad y específicamente en este caso a la educación. Y nos encontramos con que, por ejemplo, aproximadamente el 40% de las casas de la provincia de Corrientes no tienen conexión a internet con un servicio de una empresa que brinda Wi-Fi por banda ancha. En la ciudad de Corrientes es un poco menos ese número, ¿no? Y después tenemos toda la cuestión que tiene que ver con la disponibilidad de dispositivos. Claro. Una cosa es tener internet, 50 megas, 20 megas, 10 megas, 12 megas, y otra cosa es tener dispositivos por donde acceder a esa conexión, que va desde una televisión smart, computadoras de escritorio, notebooks, netbooks, tablets y teléfonos celulares, digamos. Y ahí la situación es, primero, muy difícil de medir, pero lo que podemos ver es que en el día a día de la actividad de la escuela, con la escuela cerrada y trabajo remoto, no solo con los chicos, sino entre los docentes, los directivos, administrativos y todo lo que ello implica, es muy difícil y muy compleja la situación. Nos encontramos con casas con familias muy numerosas que tienen solamente dispositivos o teléfonos, o solo el padre, o solo la madre, o solo el padre y la madre, o por ahí solo la persona que está a cargo del hogar. Uno o dos celulares para todos. Celulares para todos, 2 hijos, 3 hijos, 4 hijos, un poco más de hijos también, pero que por ahí el padre o la madre sale a trabajar y lleva el celular, vuelven y hay que hacer 5 tareas en 2 horas, 3 horas. Después está la cuestión de los datos, que no alcanzan. Después de eso está el orden, todo por WhatsApp. Recibo, descargo, tengo que completar, tengo que guardar, tengo que volver a enviar, no entra al teléfono, se me mezcla el archivo. Es toda una problemática muy compleja. Por ahí en el mundo del trabajo hay como una accesibilidad y un manejo de esas situaciones mucho más simples, pero a nivel familia, a nivel doméstico y sobre todo en los sectores más vulnerables, es muy grande la brecha justamente que hay. Bien, me parece, ocurrió en un primer momento en los meses de marzo y abril que tiene que ver con el servicio, ¿no? Es decir,
había servicio que se estaba prestando que no alcanzaba a cubrir, o que sí cubría una demanda que se amplió. ¿Ustedes tienen medido eso? ¿Qué es lo que pasa también con la brecha, no solamente de los dispositivos, sino con los servicios que se estaban prestando en la provincia de Corrientes? Bien, datos concretos no tenemos. El dato que nosotros tenemos, que relevamos hace un mes y medio atrás, fuimos a las 10 escuelas con las que trabajamos y les preguntamos, de la matrícula, ¿qué porcentaje de chicos no tuvo contacto en el año, por ejemplo? O los que tuvieron un contacto por semana, no sé, que vos le escribí el lunes y te responde el martes el WhatsApp y le decís, hola, ¿cómo estás? Bien. Y el lunes que viene le escribí de nuevo. Eso tenemos que aproximadamente el 20% de las matrículas de la escuela tienen ese nivel de conexión, muy bajo. Y en relación a esto, porque estamos hablando de una mirada, ¿no?, sobre la cuestión, después hay otra que es la posibilidad de conectarse, la posibilidad de que haya alguien en la casa que funcione como mediador, la casa del docente o de la docente que esté preparado también. ¿Cómo, si tuvieras que contarnos alguna de esas historias, qué nos podrías contar? Bien, pasa mucho. Una cuestión es que estamos todos en la misma, digamos. Entonces, una familia por ahí de clase media y ya para los estratos más vulnerados, digamos, es muy complejo. Entonces, no es solo pensar la casa del chico, sino la casa del docente, la casa del directivo, porque un docente que tiene a su cargo, qué sé yo, 4 cursos, que son muchos, en el plantel docente de la provincia son muchísimos, tiene que atender 4 cursos, 3 cursos y tiene 3 hijos, 2 hijos. ¿Cuántas computadoras hay en esa casa, siendo una familia de clase media? ¿Qué nivel de conocimiento hay de las herramientas para trabajar la virtualidad, como puede ser Skype, Zoom, Google Meet, el Drive de Google y todas las herramientas que ahora estamos conociendo? Nos encontramos primero con los docentes con muchas ganas de poder abordar esta cuestión, pero sin las herramientas a nivel de formación, a nivel de infraestructura, o sea, esta cuestión de los dispositivos y demás, y también a nivel de la pedagogía, porque no es lo mismo estar en un curso con 30 chicos que tengo la posibilidad de pedir que se callen, de remarcar que fulanito o menganita está haciendo algo mal, o por favor pedir concentración, o que trabajen en equipo, que a través de una pantalla que vos no sabés qué está pasando del otro lado. No hay innovación posible. Digamos. Y es muy difícil. Difícil en realidad, no es que es imposible. Entonces un docente que tiene 2 cursos, 3 cursos, 2 hijos, 3 hijos, tuvo que aprender en marzo, en abril a usar, tuvo que aprender a enseñar o acompañar a través de esas plataformas, tuvo que aprender cómo es la recepción en los chicos, en los jóvenes, del otro lado, tuvo que aprender a monitorear, tuvo que aprender a evaluar, a cumplir con los requisitos también que le pide la escuela en cada caso. Y del otro lado están los chicos no sé, cualquier chico de 8 años, una cosa es estar sentado en la computadora jugando los jueguitos, el que tiene la posibilidad, o en el celular mirando videos de YouTube, a que estar 45 minutos prestando atención una lección de historia, de biología o de... Frente a este escenario que nos estás contando, la Fundación tomó una decisión y una iniciativa. ¿Nos podés contar cuál es? Sí, desde Fundación Más Voces estamos llevando adelante la campaña Pesos por Datos, en base a todo lo que transitamos el año con las 10 escuelas con que trabajamos, acompañando mucho a los equipos docentes y directivos de la escuela, que es con quienes tenemos contacto. Nos dimos cuenta que esta situación de la conectividad estaba bastante compleja. Entonces, para ayudar en este fin de año, hicimos un relevamiento con las 10 escuelas y lanzamos la campaña de Pesos por Datos. ¿Qué significa esto? Cualquier persona o empresa que quiera colaborar puede hacer una donación, que puede ser de 400 pesos, 800 pesos, a través del Mercado Pago, con cualquier tarjeta de débito o crédito, o con transferencia a las cuentas de la Fundación de cualquier importe, todo suma. Nosotros juntamos el dinero y cargamos datos a aproximadamente 600 chicos, que es ese 20% que tiene más problemas de conectividad en las 10 escuelas que trabajamos. Al fin del año, sabemos que hay toda una normativa de lo que va a ser el ciclo lectivo 2020 para este año y para el año que viene, pero más allá de la normativa de un ciclo lectivo, nosotros estamos también visibilizando la cuestión de la importancia de que esté el chico en contacto con la escuela. Entonces vamos a cargar datos a esos chicos, a los celulares de los chicos para los adolescentes,
o de los padres para los chicos de primaria, Claro. Para que tengan los datos para estar en contacto con sus docentes, con sus compañeros, que puedan cumplir los trabajos de fin de año, que puedan ponerse al día y que no tengan que esperar hasta febrero o marzo del año que viene para lo que se va a llamar o se está llamando la continuidad pedagógica. Porque el problema en febrero y en marzo va a ser el mismo. Va a seguir, claro, totalmente. Entonces, ¿cómo pueden hacer para ubicarlos y los que por quieran las redes donar? sociales de la Fundación, Fundación Más Voces, en Instagram, en Facebook, www.masvoces.org.ar, la página web, y si no, ya la página de la donación es www.masvoces.org.ar/pesos por datos. Pero lo más simple, Sí. redes sociales, Instagram, Facebook, y ahí están la explicación de la campaña, el link de donación Todo. y todo. Marcelo, gracias. Gracias a ustedes por el espacio. Estuvimos hablando con Marcelo de la Fundación Más Voces acerca de la brecha digital. Esto empezó, pero no va a terminar este año, así que podemos entre todas y todos también hacer que algo de esto cambie. El voto del presupuesto nacional en la Cámara de Diputados comenzó obviamente a generar algunas reacciones en la provincia de Corrientes, debido justamente a cómo votó el oficialismo provincial, oposición, en la legislatura nacional. Y cómo votó la oposición, ¿no? Cómo votaron las dos legisladoras del PRO. El presupuesto nacional se aprobó en la Cámara de Diputados en la semana, tuvo una sanción, la primera sanción, falta el Senado todavía. El presupuesto tiene algo así como 116.000 millones de pesos que se van a bajar a la provincia de Corrientes en obras, en servicios, en algunas cuestiones. Era un presupuesto muy importante, es un presupuesto muy importante para la provincia de Corrientes. Entonces, ¿qué pasó? El gobernador pidió el acompañamiento de todos los legisladores. Obviamente el PJ votó, los tres legisladores, vamos a ver cómo votaron en una placa, los tres legisladores del PJ, Pitín Aragón, Nancy San y Jorge Romero votaron, obviamente, pero el pedido del gobernador se tradujo en una división, votaron las dos legisladoras del PRO, Ingrid Jeter y Sofía Barbilla, pero no lo hicieron Jorge Vara y Estela Regidor. ¿Allí hay alguna ya lectura política en esa división de cómo votan los diputados de Corrientes, oficialistas de ECO? ¿O no? Sin duda hay una lectura política que hacer porque los legisladores de la Unión Cívica Radical desoyeron un mandato del gobernador pidiendo el acompañamiento. No votaron en contra, esto también hay que decir, se abstuvieron en la votación general, votaron a favor los puntos que hablaban del presupuesto de Corrientes, pero dejan al descubierto una crisis interna que está generando los primeros síntomas y que tiene otras derivaciones. Esto, en primera medida, deja al descubierto podríamos decir, una desobediencia política al gobernador, pero una obediencia política a su mandante, a su jefe político, en el caso de Vara y de Regidor, de Ricardo Colombi. O sea, ¿transparenta diferencias o no? Sin duda, pero además esto se ata a otra cuestión que pasó en la semana pasada y que viene y que tiene una derivación local de un hecho nacional, que es que la UCR tiene que renovar mandatos, ¿no? Pero ¿qué pasó? Por la pandemia no se van a hacer elecciones. Entonces, la comisión, la Mesa Nacional de la UCR dice, bueno, lo que pueden hacer es una prórroga de los mandatos. Y eso tiene una lectura para el resto de las provincias y otra lectura distinta para Corrientes, que vota gobernador. ¿Por qué tiene una lectura distinta? Porque las autoridades de la UCR que estén al mando del partido van a tener que definir los procesos y también las candidaturas. Y ese es un nudo muy importante para el año que viene. A ver, ahí hay una clara disputa de poder, es decir, ¿quién maneja hoy la situación interna dentro de la UCR? Exactamente, y están los dos liderazgos que todavía no están resueltos, ¿no? El liderazgo que tiene el gobernador Valdés con los números de cara a la sociedad y el liderazgo interno que sigue manteniendo Colombia. Esta es una cuestión que va a dar que hablar seguramente y que demanda, digamos, que pasen eso que dicen a la acción. ¿Cuál es eso que dicen y que demanda que pase a la acción? Que los problemas internos no se trasladen a la sociedad. Cuando se trasladan los problemas de la UCR, los problemas internos a la sociedad, pasó
lo que pasó con los primos Colombi y la crisis fue... Claro. Volviendo al tema del presupuesto, lo que uno no termina de entender es que el gobierno de Corrientes, a través de las gestiones del propio Gustavo Valdés, había logrado introducir en el marco del presupuesto nacional obras millonarias para la provincia de Corrientes, e inclusive en el presupuesto se incluye también la posibilidad de que Corrientes tenga una zona franca, que además había sido un pedido que durante mucho tiempo se le había efectuado al entonces presidente Mauricio Macri, y nunca el gobierno de Corrientes había logrado que la provincia tenga en el presupuesto nacional la inclusión de un determinado lugar como zona franca. De hecho, si esto se cumple efectivamente, si la cantidad de dinero que está prevista en el presupuesto llega y se materializa en la provincia de Corrientes, estamos hablando de una cobertura incluso muchísimo mayor que cuando estaban alineados los tres niveles del Estado, ¿no? El gobierno nacional, la provincia y la municipalidad. Y para cerrar, digo lo siguiente, ¿no? El voto, como decía Pepe, de la abstención de Jorge Vara y Estela Regior, porque no fue una oposición, sino fue una abstención, no se entiende desde el punto de vista de la conveniencia. ¿Por qué? Porque el presupuesto, la verdad, en esta media sanción de diputados, y que seguramente después va a tener media sanción del Senado, porque el oficialismo nacional tiene mayoría amplia allí en el Senado, establece obras millonarias para la provincia de Corrientes. Entonces, estos dos legisladores votaron en beneficio de la provincia o en el medio de esta interna política. Cuando hablamos de violencia de género, hablamos de muchas facetas y de un tema muy complejo para abordar, que no es posible mirarlo sin empezar desde la perspectiva de los derechos humanos también. Por eso hoy nos visita Leticia Gauna, que es la presidenta de la Fundación Derechos Humanos, Equidad y Género, para charlar acerca de estas cuestiones. ¿Cómo estás, Leticia? ¿Qué tal, Gabriela? Gracias por visitarnos. Bueno, gracias a ustedes por invitarnos. ¿Cómo podemos definir a la equidad en principio, ya que ustedes lo tienen en el nombre de la Fundación? ¿Cómo podemos definir la equidad? Bueno, básicamente nosotros vemos a partir de esta realidad que escuchamos a diario, que leemos a diario, las desigualdades que existen en esta relación desigual de mujeres y de varones, pero también de las políticas públicas, de las normativas vigentes, que viven o que vivimos las mujeres y las disidencias en nuestra sociedad, y esta desigualdad es producto de estas relaciones de poder históricas que tienen que ver con un contexto cultural, económico, histórico, que hay que visibilizarlas. Este tiempo, si bien fue de grandes avances en normativa, en materia de derechos de las mujeres y reconocimientos de derechos, pero todavía falta estos principios de igualdad y esta equidad que se necesita, que no es otra cosa que estas herramientas que hacen falta para que todos podamos hablar del principio de igualdad. Y a partir de esto, ¿no? A partir de poder equiparar un piso o generar un mínimo, ¿cómo te parece a vos que tiene que trabajar el Estado y cómo trabajan ustedes del tercer sector para generar también condiciones en relación a la equidad de género? Bueno, en principio, si bien el rol de las organizaciones sociales, de la sociedad civil en general, es fundamental y ha sido fundamental justamente para visibilizar estas desigualdades, ¿no? Como sabemos, hasta no hace mucho no se hablaba de violencia de género como un problema social, sino más bien de la vida privada de las mujeres, ¿no? Eso se ha puesto en debate porque se ha puesto primero en la agenda pública para que después se pueda tomar en la agenda política y generar estos mecanismos, estas medidas de acción positiva que las tenemos a través de algunas leyes como la ley 26485, la ley de identidad de género, la de matrimonio igualitario. Las organizaciones hemos tenido un rol fundamental en visibilizar, ¿no?, estas desigualdades que se dan. Obviamente hace falta todavía bastante para que estos grupos más vulnerados de nuestra sociedad puedan superar estas barreras de inequidad y también de falta de acceso a derechos básicos, ¿no? Hace muy poco escuchábamos la ley del cupo laboral trans para la Administración Pública Nacional, que está en un proceso, ¿no?, de ver cómo se hace el monitoreo para ver si eso realmente después se cumple. Pero también hay proyectos de ley como la Ley Integral Trans que ha sido presentada por las distintas organizaciones
de las cuales muchas de nuestras organizaciones acompañan y avalan este proyecto de ley, que tiene que ver con todos los ámbitos de la vida que atraviesa el colectivo LGBTIQ, pero específicamente el colectivo trans, ¿no? Para la imposibilidad de acceder a un trabajo digno, a un trabajo registrado. Eso es fundamental, el trabajo de las organizaciones civiles en conjunto con el Estado, ¿no? Y para que puedan ponerse en la agenda política es necesario que primero lo visibilicemos y que se entienda o que se visibilice estas desigualdades que viven estos colectivos. Para las mujeres, por ejemplo, hoy en este contexto de aislamiento, nosotros vemos cómo se recrudecen los casos de violencia doméstica específicamente, y los casos que han sucedido, no han bajado, o sea, es uno de los delitos que no ha disminuido en esta pandemia, en este contexto de aislamiento. Al contrario, ¿no? Al contrario. La condición, digamos, más allá de las cifras. Exactamente. Por ejemplo, mis compañeras de Mumalá vienen haciendo hace mucho tiempo este informe del registro, y vemos que ha habido más o menos 270 casos de muertes violentas de mujeres del colectivo LGBT, y el doble, o sea, otras 220, 230 casos de intentos de femicidio. Entonces, hubiéramos contado más si no fuera por otras situaciones fortuitas o ajenas a las intenciones del agresor, ¿no? Que no se pudieron dar, como los casos que hemos escuchado este último tiempo aquí en Corrientes, ¿no? Ahora, Leticia, mencionás a la comunidad trans y ahí hay una cantidad de factores, digamos, que no están visibilizados y que por lo tanto generan problemas, como por ejemplo la atención médica para esa comunidad. ¿Cómo estamos nosotros en Corrientes en relación a ese tema en particular, por ejemplo? Bueno, básicamente nosotros, desde la fundación, otra de las fundadoras es la doctora Diana Cabral, que también venimos trabajando con los consultorios inclusivos para el colectivo LGBT. Si bien genera por ahí algún debate que sí, por qué se abren consultorios aparte para el colectivo, que en realidad todo el sistema de salud pública debería ser amigable y debería garantizar el acceso a la atención integral de las personas trans, pero de hecho eso no sucede. Muchas veces es expulsivo y por eso no se atienden y por eso mueren pronto, porque hay enfermedades que no se tratan. Ni siquiera se acercan al sistema de salud, porque ya corre de boca en boca que han sido maltratadas otras compañeras, entonces directamente no van y su salud depende de la clandestinidad, ¿no? Lo hacen de forma clandestina, acceder a la hormonización, ¿no? Que pone en riesgo su vida. De hecho, el colectivo trans tiene un promedio de vida de 35 a 45 años. Y eso no tiene que ver con que alguien quiera vivir en la clandestinidad o no acceder, no ir a un centro de salud, sino que tiene que ver con todas estas instancias que necesitamos superar de capacitación, desde el personal de la admisión, porque es la primera barrera con la que se encuentra, con el administrativo, administrativa, que las mira de arriba abajo, que se burla, que las maltrata, que las trata de masculino o femenino de acuerdo a lo contrario a su identidad autopercibida, y luego los otros pasos, ¿no? Ni que hablar de los otros pasos. Leticia, en 2007 se reformó la Constitución de Corrientes y la Constitución de Corrientes fue avanzada en ese tiempo porque ya hablaba de una real inclusión, una real igualdad. ¿Cómo estamos? Bueno, eso que vos decís, el reconocimiento de los nuevos derechos que se incluyó en nuestra Constitución provincial, y después en el 2013 en la reforma de la Carta Orgánica Municipal de Corrientes también se incorporaron, incluso ahí se incorporó específicamente la posibilidad o promover los derechos del colectivo LGBT. Sin embargo, todavía está en esa letra declamativa porque, por ejemplo, Corrientes no se ha adherido a la Ley de Identidad de Género. Y eso ha generado un problema, por ejemplo, de las pocas personas contadas con los dedos de la mano que tienen trabajo registrado, o sea, las personas trans que tienen trabajo registrado, que tienen una obra social, que son mínimos, todavía por ejemplo, el Dioscor no reconoce
los tratamientos que sí garantiza o que debe garantizar y que está escrita en la Ley de Identidad de Género, ¿no? Tengo entendido que, no la obra social, pero el Ministerio de Salud de la provincia había empezado, o por lo menos un intento de plan dirigido justamente a estos planes de hormonización. No sé en qué escala estará ahora, pero más allá de eso, lo que te quería preguntar es, pareciera, por lo que nos contás, que hay una distancia, que a veces se toman decisiones desde el Estado, pequeñas, grandes, completas, incompletas, pero hay algunas decisiones, pero eso no llega, esto que decías, siguen viviendo en la clandestinidad. ¿Qué pasa en el medio? Un poco nos decías, bueno, el personal de admisión, el que te invita o te expulsa en una institución, por ejemplo, podría ser una. Pero ¿qué otras variables identificás yendo más al tejido social, ¿no? Más allá de lo que pasa con el Estado y su responsabilidad, ¿qué pasa con nosotros y nosotras como parte de una comunidad? Bueno, eso tiene que ver incluso, nosotros no somos solamente trabajadoras, hablo y trabajadores del Estado, también vivimos en sociedad, tenemos en nuestra familia, nuestros amigos, nuestra comunidad más cercana, la posibilidad de intercambiar con personas del colectivo LGBT, ¿no? Todavía persisten algunos estereotipos vinculados a la discriminación, a la estigmatización del colectivo, y eso, bueno, lo vemos en la vida cotidiana, digamos, y lo vivencian y aparte lo sufren las personas del colectivo LGBT, específicamente el colectivo trans, que es ahí donde nosotras venimos trabajando fuertemente, acompañando a las organizaciones del colectivo trans, porque son del colectivo LGBT el grupo más vulnerado. ¿Por qué? Porque desde la familia que la expulsa porque no acepta su identidad autopercibida desde muy joven, entonces tenemos muchas adolescentes y adolescentes expulsados de sus hogares, que hoy están viviendo en la casa de otros amigos, que tejen una red de solidaridad y de sororidad entre ellos y ellas, pero y después la escuela, que no acepta, que no cumple la ley de identidad de género, por ejemplo, el hecho de que la expresión de género, que es todo cómo decidimos vestirnos, cómo decidimos vernos. Bueno, tuvimos muchos conflictos con respecto a que un joven que se autopercibe masculino quiere ir de pantalón al colegio y no le obligan a ir de pollera, digamos, ¿no? Entonces, eso significa un daño emocional, psicológico en la persona y estamos generando nuestro propio sistema, una expulsión de esa persona del sistema de educación. Claro. Ni que hablar de lo que hablamos de salud, ¿no? O sea que es contradictorio, digamos, hay medidas, pero a su vez esas mismas prácticas siguen contradiciendo. Las prácticas son sociales, entonces sí, las tenemos porque decimos, bueno, hay prácticas sociales discriminatorias que todos o todas los que estamos aquí presentes en algún momento las hemos ejercido. Y eso depende del lugar donde estemos, se puede convertir en un acto de discriminación porque depende del lugar de poder que yo estoy ocupando. Totalmente. Una cosa es bueno, hacer un comentario sexista, discriminatorio, xenófobo, racista, en una reunión familiar que está mal, que puede herir a alguien al que está cercano, pero no está vulnerando directamente un derecho, el acceso a un derecho. Si eso yo lo repito en la administración pública, en la admisión donde yo estoy, soy una administrativa, pero estoy detrás del mostrador, o soy una docente o un docente, o una médica o una enfermera, claramente hay una relación desigual de poder. Y ese estereotipo, ese prejuicio que yo tengo está vulnerando un derecho, imposibilitando el acceso a un derecho. Entonces, esas prácticas sociales que las tenemos que modificar en algún momento, y tiene que ver no con que a veces nosotros cuando hablamos con la policía, que a veces vamos a acompañar a las víctimas a hacer las denuncias, juega mucho esto, ¿no? La opinión de quien recibe a la víctima, claro, ¿no? Decir, bueno, pero seguramente después vuelve con yo no le voy a tomar porque a esta señora va y viene. No nos pagan por opinar, sino por hacer cumplir las leyes vigentes. No se trata de que yo quiera cambiarte a vos tu forma de ver el mundo, se trata de que vos en el lugar donde estás, como funcionario público, tenés que hacer cumplir la ley que está hoy vigente. Y es tu obligación conocerla, porque si no, no es excusa decir, no, yo no sabía que existía la ley.
Nosotros en la función, o sea, los que están en la función pública tienen la obligación de saber. Y ahí el rol de las organizaciones o de la comunidad organizada que pueda hacer conocer, hacer llegar, trabajar en conjunto con el Estado para que eso en algún momento deje de pasar, digamos, ¿no? Todavía falta muchísimo, pero de hecho hay hoy en Corrientes, hace unos años atrás no veíamos tantas organizaciones y ni que hablar de una marcha del orgullo aquí en Corrientes. Bueno, hay mucho de eso y los medios de comunicación juegan un rol fundamental en eso, ¿no? En reforzar los estereotipos o poder modificarlos o por lo menos ponerlos en tensión para quien escucha, ¿no? Totalmente, totalmente. Leticia, muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes y bueno, desde la Fundación también decidimos organizarnos porque justamente necesitamos herramientas jurídicas para constituirnos, para presentarnos en la justicia, ¿no? Ese fue por ahí el motivo más importante que nos unió a la hora de ver por ahí la impunidad de algunas situaciones, algunos casos, ¿no? Totalmente, gracias. Gracias a ustedes. Leticia Gauna, charlando con nosotros. La paridad de género y el voto joven siguen frenados en la Cámara de Diputados, en la legislatura provincial. No hay avances. La semana que pasó hubo un pedido para un tratamiento preferencial por parte de la oposición. El oficialismo se negó. ¿Qué es lo que está pasando? Lo charla Pepe Ledesma con la diputada María Alicia Meissner. Diputada, ¿cómo está? Gracias por venir. Bueno, muchas gracias a usted por invitarme. La pregunta es, ¿hay voluntad, no hay voluntad? ¿Por qué hay tantos proyectos y no se avanza con relación a la paridad y al voto joven? Mira, en realidad creo que esa es una pregunta que se la tenemos que hacer al oficialismo. Nosotros desde la oposición, primero que desde el 2018 venimos presentando proyectos de ambos temas que perdieron estado parlamentario justamente por el no tratamiento en comisión. O sea, nunca salieron de ahí, no llegaron al recinto. Volvimos a presentar este año. El mismo día que presentó el gobernador fue la presentación del proyecto nuestro. Después se presentó un proyecto de la diputada Mancini y también un proyecto del diputado Godoy. Bueno, cada uno son 4 proyectos que tienen diferentes características, pero es lo que decís vos, me parece que hay que preguntarle a ellos que tienen los números, que 22 ¿Y qué cree usted que pasa ahí? Bueno, no sé exactamente decirte qué, porque no estoy allí, pero supongo que tiene mucho que ver con los armados electorales y por eso la falta de voluntad política. Esto sabemos, el año que viene va a haber elecciones, el tema de la paridad complica mucho en términos del armado de listas para cuando tenés una alianza como ECO que tiene muchos partidos. A nosotros desde el PJ realmente no nos afecta porque el PJ ha cambiado su carta orgánica en el 2018. Claro, complica por la cuestión conceptual, digamos, no por otra cosa. Es decir, sí, que tener la voluntad de poner mujeres, digamos, de incluir mujeres claramente, en las listas. Claramente, sí. Por eso te digo, el armado por ahí tiene que ver, cuando yo te digo armado, voy más a la parte, digamos, de la política. Cuando estamos en la fase agonal, que ya estamos entrando, ¿no?, en la fase esa de lucha por la conquista del poder, las elecciones son el año que viene, ya están a la vuelta de la esquina, y entonces el armado de lista ese va a tener que ver mucho y va a pesar ahí el tema de cómo arman las alianzas. Entonces, ¿dónde va a estar ubicado cada uno de los partidos? Va a depender el género, si aprueban paridad, qué género le toca. Estamos a menos de un año de las próximas elecciones generales. ¿Usted cree que se puede llegar? Si hay voluntad, ¿se llega o no? No, por supuesto que si hay voluntad, sí. Claramente. Nosotros desde la oposición tenemos una voluntad clarísima de apoyar inclusive el proyecto de paridad legislativa. Nosotros vamos por ese puntapié inicial y obviamente que el proyecto que presentamos es mucho más ambicioso. Pero lo que pasa es que falta básicamente la voluntad del oficialismo. Esto es importante recalcarlo porque vamos a escuchar, que fue lo que yo dije el otro día en el recinto, vamos a escuchar nuevamente discursos desde las campañas, desde las aperturas de sesiones y demás, hablando de la paridad y del voto joven, que también es un tema que es una cuestión que creo que da inclusive para tratar la parte, te diría. Y nuevamente, como dijiste bien vos, me sacaste el speech, la frase, porque es la palabra declarada contra los hechos consumados. O sea, ¿cuál es la voluntad política? No tratarlo, porque tienen los números.
Ahora, en los corrillos parlamentarios, diputada, supongo que hablan entre ustedes, ¿no? Diputados oficialistas y diputados opositores. Digo, más allá de lo que se dice en el recinto, lo que se dice ante los medios de prensa y demás, cuando hablan entre ustedes, los diputados del oficialismo, ¿qué le dicen? Básicamente lo que falta es el consenso. O sea, ¿Pero consenso entre quiénes? ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Hay un proyecto? No, interno. Por eso te digo que hay que preguntarle, insisto. Ahora, ¿ustedes no creen que esto en definitiva es la disputa entre Ricardo Colombia y Gustavo Valdés? No, yo creo que es más profundo que eso. ¿Profundo por qué? Porque tiene que ver con la conformación de una alianza que tiene muchos partidos y en los cuales donde realmente pesa es en los cargos legislativos. Fíjate, si no en el Ejecutivo, prácticamente se la lleva toda la torta de cargos, o la mayoría de cargos, por lo menos los importantes, la UCR. O sea, a ver, interpretándola, no es una cuestión de principios el debate, sino es una cuestión de oportunismo político. Y bueno, vos lo decís un poco más duro que yo. Pero sí, no sé si es oportunismo político decirlo, sino una cuestión de disputa política. Exactamente, estamos en un momento... Porque, a ver, el año pasado la cuestión pasaba por lo conceptual, como decís vos, ¿no? El más acérrimo opositor a esto fue Ricardo, con el cual conversamos así en pasillo, como decís vos, y él estaba totalmente en contra. Este año cambia esa posición. ¿Cambia? Bueno, cambia esa posición, por lo menos Vox Populi y lo que conversamos, aparentemente cambia, ¿no? Yo no tengo por qué no creerle, porque se comporta de la misma manera que el resto. Es más, Gustavo vuelve a mandar el proyecto que ya lo mandó antes, pero tampoco uno ve que haya voluntad de conversar con los legisladores. De todas maneras me cuesta creer qué es, si están de acuerdo en el concepto, qué es lo que traba. Digamos, perder la posibilidad del manejo de la lista, ¿qué es lo que se pierde? ¿Por qué se traba? Bueno, porque básicamente, a ver, te vuelvo a decir, yo no estoy en la alianza oficialista, no te puedo decir por qué ellos no se ponen de acuerdo. Yo te puedo decir, nosotros estamos de acuerdo y es más, te estaba queriendo terminar la idea de que el PJ está obligado por carta orgánica a respetar la paridad. Entonces, eso, cuando hicimos alianza, fue lo que consensuamos. Ahora, también... No lo vamos a modificar, por supuesto, ¿no? Porque podríamos, al hacer la alianza, conceder e ir por el cupo, cosa que no estamos dispuestas a ceder, por lo menos las mujeres en el PJ. Claro, también decía que el voto joven merece un tratamiento mínimamente especial. ¿Por qué? Porque pasa una cuestión en la praxis política que es muy, muy importante señalar. Los municipios que van con Nación resulta ser que tienen posibilidad de votar los jóvenes porque la ley nacional establece el voto a partir optativo entre los 16 y los 18 y se vota con los padrones nacionales. Entonces hay como una especie de desigualdad, digamos, de ejercicio de derechos políticos ciudadanos en esos jóvenes, porque resulta ser que depende de si tu intendente define ir o no con Nación, votan o no un porcentaje importante del padrón y los jóvenes cada vez tienen más voluntad de participar en política. Entonces me parece que los estamos dejando afuera y los estamos dejando a merced de la decisión política del Ejecutivo de votar o no. Es injusto. ¿Cuál es la previsión que hacen ustedes? Hay una nueva posibilidad, el PJ quedó en las puertas en las últimas 3 elecciones. ¿Creen que esta puede ser una oportunidad para que el PJ destrone el radicalismo aquí? Mira, todas son las oportunidades. No hay batalla que se pierde antes de darse. Así que obviamente que nosotros nos estamos preparando, queremos ser gobierno en la provincia, queremos recuperar muchas intendencias importantes en toda la provincia que se han perdido. Obviamente que sostener los gobiernos municipales que tenemos y también tener una mayor representación parlamentaria, porque por ahí no estaríamos discutiendo, digamos, de estas cuestiones. Yo tengo que estar interpretando el oficialismo, si nosotros tuviéramos un número más importante. Esto también es interesante decirle a la gente porque estos contrapesos que se dan en la legislatura, hay que hacer un poquito de visión en ese sentido y de lectura de que a la oposición no tener número suficiente, la verdad que no tiene peso político real. Bueno, justamente por eso por ahí se le pide que comenten la realidad del oficialismo, porque la oposición se atomizó, digamos, ¿no? No tiene como esa opción o esa voluntad de poder que los haga. Es que yo creo que, mira, no sé si la oposición se atomizó o es al revés, es que el oficialismo tuvo la aptitud de absorber mucho de lo que había. Esto se ve claramente en la decisión por decreto como le digo, el decreto zombie, le digo yo,
revivió todos los partidos políticos que tenían que haber perdido la personería. Eso tiene una lectura política atrás. Evidentemente es necesario que haya más ellos. Hoy, ¿es optimista para el año que viene? Absolutamente. No, yo primero soy siempre una persona muy optimista. Yo creo que en la vida sin el optimismo no se vive. Y en política menos. Y siendo peronista en una provincia conservadora como esta, menos que menos. Así que por supuesto que somos optimistas. Mira, si no hubiéramos sido optimistas, no hubiéramos llegado a la intendencia en el 2009, que en Capital nadie pensaba que podíamos llegar. Así que recuperar Capital es uno de los primeros bastiones muy importantes que tiene el justicialismo, y por supuesto llegar a la gobernación de la provincia es una idea que no se nos sale de la cabeza. Diputada, gracias. No, por favor, a ustedes, muy amable. Estábamos hablando con la diputada Alicia Meissner. Es el escenario que viene para lo que queda este año y el año que viene, que vamos a empezar a hablar mucho de política porque se define mucho en la provincia de Corrientes el año que viene. Darío Aguirre tenía 40 años. Estaba prófugo de la justicia, acusado de haber abusado de una menor. Finalmente se enfermó de COVID. Allí fue internado en el hospital de campaña. La mamá de la nena abusada lo denunció. La justicia dispuso su detención. Este domingo Darío Aguirre falleció. Erika Montenegro, la mamá de la nena abusada, habló y dijo que el pedido de justicia quedó pendiente. Yo no siento que hubo justicia, eso es lo que te decía hoy, la verdad que yo siento que justicia no hubo. Está bien, ahora falleció y todo, que me alivia, como tengo que saber que no va a estar por la calle, pero justicia no hubo. Él estuvo prófugo, yo supongo que con sus familiares, porque no sé, lo supongo, porque siempre lo apoyaban en todo, ¿no es cierto? No sé, sinceramente yo no siento justicia. Muchas preguntas quedarán sin responder. El pedido de justicia pendiente. Mientras tanto, ¿algún fiscal se animará a avanzar en la cadena de complicidad y de encubrimiento que permitió que un abusador esté prófugo durante tanto tiempo y que además esté cobrando un sueldo de la administración pública y que siga activo en la obra social? La doctora Pía Aquino presentó ante la justicia una medida autosatisfactiva. ¿Qué denunciaba en esa medida autosatisfactiva? Una red de trata en la cual había 85 mujeres correntinas afectadas. Pía, ¿qué tal? Hola, buenas tardes. Contame cuál fue el origen de esta medida autosatisfactiva y cuál fue el resultado de la misma. Bueno, mira, te cuento en orden cronológico para que veas la rapidez con la que actuó la justicia y también propiciar el hecho de que realmente se denuncien estos tipos de actos delictivos, porque realmente hay una respuesta favorable e inmediata. El primer caso llega a nuestro conocimiento un 9 de marzo. Este 9 de marzo, en primer lugar, la primera afectada justamente fue mi hermana. Las fotos eran de cuando ella era menor de edad hasta la actualidad. Entonces, te imaginas... A ver el mecanismo para que el televidente pueda entender, sí, ¿no? Se robaban fotos de determinados perfiles y se incluían en un sitio pornográfico. Exactamente. A mí me gusta denominar a esta página como una página parásito, porque todo el contenido que posee la página no es exclusivo ni tampoco es de producción original o propia, sino que todo el contenido es robado de otros sitios web o de sitios web personales de estas chicas. Por supuesto que este robo de imagen es sin consentimiento, sin aval y sin tampoco, las chicas no tenían ni siquiera conocimiento de lo que estaba ocurriendo. Entonces, un 9 de marzo llega a nuestro conocimiento el primer caso. Nos dan aviso de que habían robado fotos de mi hermana y que habían puesto en una página pornográfica, que hacían comentarios de ella, había mucho ciberbullying, muchas amenazas, mucha extorsión, y a su vez también que hacían negocios con datos sensibles pertenecientes a esta mujer, como también al resto. Luego vamos a hablar cómo desmantelamos, ¿no?, estos 86 casos. Y luego, esa misma tarde, nos pusimos a trabajar en las actuaciones judiciales.
Entonces, un 9 de marzo tenemos el primer caso de conocimiento, ese mismo día hacemos las acciones judiciales. Para el 18 de marzo no había ningún rastro de que esa primer mujer vulnerada se haya encontrado en esa página. O sea, lograron sacar las fotografías de esa página. De manera inmediata. Es decir, se peticiona mediante una medida autosatisfactiva, que es esta medida que se puede entender como un remedio procesal. Es una medida inmediata que, tal como su nombre ya establece, viene a satisfacer un derecho que fue restituido o un daño que es tan latente y tan evidente que con tan solo ver la prueba vemos esa vulneración latente de derecho. ¿Cuál era el domicilio de este sitio? ¿Dónde estaba el sitio? ¿Dónde está el sitio? Porque el sitio todavía no lo pudieron sacar de internet. No, el sitio se encuentra en Buenos Aires, se encuentra inscripto allí. Entonces, pero bueno, hoy eso se entiende como que es nacional, pero hoy en día, lastimosamente, esta página ya tiene unos años de antigüedad y se viralizó a tal punto que hoy en día tiene lazos internacionales. Es decir, a las chicas no solamente la veía personas de esta jurisdicción de Corrientes, capital, sino personas de todo el mundo, que fue también lo que más nos alarmó, porque eso también nos da una advertencia del alcance, la gran dimensión y el alcance que tiene el Internet. ¿Qué ocurrió? Primeramente te quiero contar qué obtuvimos con esta medida. Esta medida te da como resultado dos cosas. En primer lugar, se elimina completamente todo tipo de contenido multimedia que afecte, en este caso, a la mujer. Por ejemplo, las imágenes, los videos, los links y también todo tipo de enlace que derivaba a la página personal de la mujer. Es decir, ellos hablaban constantemente entre los sujetos de las personas y preguntaban el nombre, datos sensibles muy importantes como el nombre, dónde vive, cuál es la jurisdicción, dónde la puedo encontrar, a qué gimnasio va, a qué bar va, qué lugares frecuentan las amigas. Nivel de exposición total. Entonces, claro, a prima facie, cuando empezamos a investigar la página, parecía ser un mero robo de imágenes o un uso de imágenes y de manera indebida. Hasta una suplantación de identidad, porque en muchos de los casos se hacían pasar por las chicas y por supuesto que vendían negocios y negocios de índole perversos, inexistentes, por supuesto. Y entonces, cuando empezamos a buscar e investigar la página, el fondo, el trasfondo que había allí, nos asombró porque, en primer lugar, cuando uno encontraba Corrientes, nos conocíamos a la mayoría de las mujeres. Estaba tu compañera, tu hermana, tu prima, tu amiga, es decir, nos tocaba a todos. Entonces el caso empezó a tomar repercusión porque primero fue en boca, entre nosotros nos empezamos a cuidar, mandamos la página a nuestras amigas, a los grupos y decíamos, chicas, búsquense porque están todas. Entonces eso llevó a que efectuamos una convocatoria general que apoya esta primera denuncia y que así el caso pueda tener un mayor peso. Porque inmediatamente obtuvimos esa sentencia satisfactoria tan rápido que a su vez también ya habíamos empezado, por supuesto, al mismo tiempo una denuncia, pero ya de índole penal en contra de ese sujeto que es el dueño de la... ¿Esa persona fue identificada o no? Sí, está identificada. Actualmente se encuentra en procedimiento, por ello no damos aún, no damos... Una identidad. Claro. Pero digo, ¿está imputada ya o no? Sí, está imputado. Está imputado y es más, cuando ocurrió lo de la medida satisfactoria ya teníamos la sentencia, le llegó a esta persona y es más, prestó una colaboración. Es decir, nos dio el nombre, por ejemplo, del sujeto que había afectado a esta primera mujer cuando obtuvimos la primera sentencia satisfactoria. Esto no lo hace una buena persona, no lo hace un sujeto colaborador. ¿Por qué? Porque él es responsable, porque en primer lugar es dueño de la página, donde dentro de esta plataforma hay un movimiento y un negocio perverso, porque lo que hacen es obtener esta información, sí, datos. Los datos. Exactamente, y a sabiendas de que esto no es obtenido con un consentimiento. Y hay una reproducción que a su vez provoca un efecto contagio de que también los suscriptores o la gente de afuera, es decir, los que consumen la plataforma, sigan fomentando este tipo de delitos. Claro. Entonces nosotros tenemos mano dura tanto con el responsable de la plataforma que propicia esta plataforma virtual para que se cometan estos múltiples delitos virtuales, como también tenemos mano dura con aquel colaborador que es el que roba las imágenes y las sube voluntariamente. Pía, vos hablabas recién de una red y es un poco lo que estás explicando. ¿Cómo se desmantela legalmente una red? ¿Qué pruebas, cómo se prueban estos delitos? Exactamente. Todo lo que ocurre en la plataforma virtual se denominan delitos de índole informático, por los cuales las pruebas van a ser meramente informáticas, que fue también lo que hicimos con estos casos, como por ejemplo, las pruebas que teníamos del primer caso eran, capturas de pantalla, videos, filmaciones, fotos, los links, los videos, las imágenes, todo. ¿Qué hicimos? Recolectamos toda la evidencia y fuimos directamente a un escribano público.
un escribano tiene que certificar de lo que vos estás mostrando es Claro. real, que el link existe, que la página es actual, es decir, en el momento exacto que vos te enterás, lo más rápido que puedas, hay que certificarlo por escribano público. ¿Por qué? Porque así con la rapidez que alguien sube algo en internet es con la rapidez que lo puede bajar. Sin embargo, el derecho ya ha sido vulnerado y la mujer ya ha sido vulnerada en sus derechos, por lo cual el delito existió y a su vez con la rapidez que uno vaya al escribano mejor es porque prueba de que realmente existió este daño. No le a la das mujer. tiempo de reaccionar Exactamente. a Y a su vez, peticionando a la justicia, uno peticiona el auxiliar de lo que se denomina un perito informático, que para que vos tengas una idea, es una persona tan capacitada en lo que es el mundo de la informática, en lo que son las redes, que este es capaz de identificar el URL, que yo siempre aconsejo que si alguien es, por ejemplo, víctima de cualquier tipo de delito informático, amenazas, sextorsión o este robo de imágenes ilegal, por ejemplo, siempre tiene que conservar el link o screens, capturas de pantalla del delito en sí. ¿Por qué? Porque con esto es lo que puede hacer un perito es rastrear. ¿Qué rastrea? Esta dirección IP, que sería, para que usted tenga una idea, la geolocalización exacta donde está el aparato, el dispositivo desde el cual se cometió el delito. Que por supuesto que como correlato de ello te da la identidad del sujeto, que es lo más importante. Claro, y en este sentido, vos decías, bueno, son 86 correntinas que estaban en esta página. ¿Saben si hay otro tanto de otras provincias o particularmente llama la atención la cantidad de personas de Corrientes que podría, una segunda pregunta, ¿podría suponerse que hay algún contacto local que pueda proporcionar información? Mira, de más que te agradezco que me hagas esta pregunta, porque es lo que siempre me gusta aclarar. 86, a vos te asombra el número, para mí es muy poco comparado con todo lo que vi. 86 son tan solo las chicas que acudieron a nosotras, que se acercaron, que se movilizaron y que realmente... Deben haber muchas existen, más que no saben o dejan que esto suceda, ¿no? Claro, porque en primer lugar yo no culpo a las mujeres, ¿sabes por qué? Porque muchas de estas mujeres cuando venían al estudio tenían el mito erróneo de que era su culpa. Claro. ¿Por qué? Porque ellas fueron las que subieron las fotos en bikini. Sin embargo, esto no es así. Uno puede subir lo que desea a su red social o a cualquier red social. ¿Por qué? Porque le ampara un derecho de autor y un derecho de propiedad intelectual. Subas la imagen que subas, si es de tu autoría, es de tu propiedad. Por lo cual nadie puede... O sea, vos sos la dueña de lo que haces. Exactamente. Y menos otorgarle un fin perverso y pervertido como lo hacían con esta página pornográfica. Entonces, perdón, ¿no tienen idea si hay algún nexo local que pudiera proporcionar información, facilitar o algo por el estilo? Sí, por supuesto que sí lo hay. Es más, por eso me alarmaba tanto. Hay muchos correntinos que salieron como resultados, pero también a la par hay mucha gente de todas partes del mundo, que eso es lo que también da más miedo, porque no solamente te ve gente de Corrientes, no es algo muy local, sino que es algo internacional. La página ya alcanzó otros límites, es decir, tiene lazos internacionales, entonces hoy en día te ve en esa página, puede estar, te puede ver una persona de cualquier parte del mundo. Nosotros nos encontramos en el INPI, que bueno, ahí está la propiedad intelectual, está a nombre de este sujeto en particular, y por eso, de esa manera lo pudimos localizar en primer lugar. Entonces, con su nombre, digamos, persiguiendo dónde estaba registrada la página, ahí obtuvimos la persona del sujeto que está detrás de esta plataforma. Ellos, si uno mira la página en sí, ellos se disfrazan de una red social. Sin embargo, uno entra y a prima facie se da cuenta que no es una red social, sino que hay negocios de índole pornográfico detrás de esto, hay venta de datos, que también eso fue lo que más nos alarmó, porque vendían datos muy personales de las mujeres y por supuesto que a personas o hombres cercanos a su jurisdicción, que era a quienes le importaba. Por ejemplo, estos datos de a qué bar va, de dónde se junta, a qué gimnasio va. Es decir, que sin querer son datos que las mismas jóvenes propiciaban al subir, por ejemplo, una historia inocentemente a su página web o a su Instagram o a su Facebook, que fueron las redes de donde más robaban las imágenes. Pía, la última. ¿Qué mensaje o qué sugerencia le das a tantísimas mujeres que por ahí pueden estar en esta situación? ¿Qué caminos tienen que seguir? ¿Qué es lo que tienen que hacer, ¿no? Me encanta esa pregunta. En primer lugar, a nivel informático, es decir, si te ocurre un delito informático, lo que tenés que saber siempre es la conservación de los links. Saquen foto, hagan video. O sea, tenés que saber que podés tener este resguardo a eso, ¿no? Porque por ahí mucha gente dice, no, bueno, ya está en internet y nadie me puede cuidar, no hay ningún derecho. No. Hoy el derecho cada vez es más amplio en el resguardo de la protección de la persona, porque a su vez también persigue el derecho humano que tiene.
y a su vez también la justicia cada vez está receptando más las pruebas informáticas, las pruebas digitales. Antes había como una especie de inseguridad sobre ello porque no se entendía como que al ser informático no había un respaldo, o al ser informático había como una especie de modo incógnito en lo que es el autor. Pero hoy en día ya vemos y está probado de que se puede investigar, de que se localiza al responsable, por lo cual siempre como consejo hay que conservar todos los links, conservar las imágenes, fotos, videos, captura, escribano público y abogado, sí o sí abogado, porque es la única persona capaz de poder presentar esta medida autosatisfactiva. Y por otro lado, a nivel de conciencia, la mujer no tiene la culpa. Es decir, esta persona tiene libre albedrío de subir a sus redes lo que desee. El derecho igualmente la ampara porque hay un derecho de propiedad intelectual. Hay también, incluso me preguntaban mucho qué ocurre con las fotos privadas subidas de tono que uno envía. Hasta en ese momento que es privado y que uno brinda su consentimiento al subir o al mandar una foto subida de tono, hasta en ese momento el derecho igualmente ampara a la persona porque hay un derecho hay un derecho a la intimidad y un derecho a lo que es la esfera íntima, la esfera de lo que le protege a la mujer. Antes recomendaba no mandar estas fotos, pero autoescuchándome, como que uno establece por qué nuevamente hay que educar a la mujer, por qué esta no puede disfrutar de su libertad sexual. Es decir, no es el problema de la mujer, sino lo que hacen con el contenido, que una mujer puede o no brindar un consentimiento para ello. Pero aún así, en la esfera de la intimidad, aún así sigue estando resguardada. Pía, muchísimas gracias. No, a ustedes, por favor.